Hola, bienvenidos nuevamente a Matemáticas con Roberto Torres. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio acerca del teorema de la función implícita. Y consiste en demostrar que es posible despejar a u y b como funciones de x y y en torno al punto 2,-1 en el sistema x cuadrado menos y cuadrado menos u a la 3 más b a la 2 es igual a menos 4 y 2xy más y cuadrado menos 2u2 más 3b4 igual a 8. Veamos. Entonces, para demostrar que es posible despejar a u y a b en función de x y y en ese sistema, lo que hacemos es definimos f que va de R4 a R2. ¿Y por qué R4? Entonces para ello contamos el número de variables x, y, u y v. Entonces 4 variables me da la dimensión del espacio de salida. Y como tenemos una y dos ecuaciones, eso nos da la dimensión del espacio de llegada. Entonces tenemos una función que va de R4 a R2. Entonces como la variable dependiente es u y b, esas son las que colocamos al final. Entonces escribimos x y y, que son las variables independientes, v, que son las variables dependientes. De manera que se le asigna un f de x, y, v, dado por, entonces, debe ser un vector de R2, x cuadrado menos y cuadrado menos u3 más b4. Usamos las ecuaciones, entonces este menos 4 que está del lado derecho lo pasamos al lado izquierdo a sumar, entonces más 4. Y la segunda componente es 2xy más y2 menos 2u2 más 3b4 menos 8. Esto lo hacemos así para que la función se anule, es decir, para que nos quede que f de x, y, u, v igual a 0, 0. Recuerden que esto es una condición del teorema de la función implícita, ¿no? Que la función se anule en un punto. ¿Está bien? Ahora lo que debemos probar es que f es de clase C1 de R4 a R2. Y eso es evidente porque miren que las componentes de f son polinomios y los polinomios son funciones continuas y con primeras derivadas continuas, y eso hace que f sea de clase C1. La función se anula porque lo que hicimos fue pasar 4 al lado izquierdo a sumar, eso significa que aquí nos queda 0, y el 8 al lado izquierdo a restar, y eso significa que nos queda 0. Entonces la función se anula, entonces no hay ningún problema. Ahora lo que necesitamos probar es que la derivada respecto a la variable dependiente, que en este caso es v, de f, de x, y, u, v, es invertible. Eso es lo que debemos probar ahora. Para ello calculamos la derivada total de la función, la derivada total de f, que ustedes saben que es la matriz, de f1 de x, de f1 de y, de f1 de u, de f1 de b, de f2 de x, de f2 de y, de f2 de u, de f2 de b. ¿Ok? Entonces noten que esta matriz de 3×2 tendríamos que estas 4 primeras componentes definen la derivada con respecto a la variable independiente, es decir, esto es de x, y de f, y estas 4 componentes definen la derivada respecto a la variable dependiente, es decir, esto es de v de f. Entonces, lo que debemos probar es que esta matriz es invertible. Y para ello lo que tenemos que probar es que el determinante es distinto de 0. Entonces, calculamos las derivadas. De f1 de x es 2x, de f1 de y es menos 2y, de f1 de u es menos 3u2, de f1 de b es 4u3, de f2 de x es 2y, de f2 de y es 2x más 2y, de f2 de u es menos 4u y de f2 de b es 12b3. Y lo que hicimos fue derivar aquí respecto a x, respecto a y, respecto a u y respecto a b. y derivar aquí respecto a x, respecto a y, respecto a u y respecto a b.
¿Listo? Entonces, nuevamente, estas cuatro primeras componentes me definen la derivada respecto a la variable independiente y estas cuatro la derivada respecto a la variable dependiente. ¿Ok? ¿Está bien? Pero nos piden que lo analicemos en el punto 2, menos 1. Es decir, cuando u vale 2 y cuando v vale menos 1. Listo, entonces nos queda que en ese punto la derivada total de f para u igual a 2 y v igual a menos 1 quedaría 2x menos 2y y 2 por x más y. Y esto es la derivada respecto a la variable independiente, es decir, esto es de xy de f. Y con respecto a la variable dependiente nos queda, reemplazamos a u por 2 y a b por menos 1, nos quedaría entonces menos 12, reemplazamos aquí a u por 2, 2 a la 2, 4 por 3, 12, entonces menos 12, b a la 3, 4b a la 4 a la 3, reemplazamos a b por menos 1 aquí y nos quedaría menos 4, menos 8, reemplazamos aquí a u por 2 y a b por menos 1 aquí nos daría menos 12. ¿Ok? Y esto es la derivada con respecto a la variable dependiente v. Recuerden que digo variable dependiente porque nos están diciendo que despejemos a v en función de x y de y. Es decir, u y v dependen de x y de y. Eso es lo que vamos a probar. ¿Listo? Entonces debemos probar que esta matriz, menos 12, menos 4, menos 8, menos 12, es invertible. Y recuerden que es invertible si tiene determinante distinto de 0. Es decir, calculamos el determinante de esa derivada, que es menos 12, menos 4, menos 8, menos 12, y es igual a, entonces 12 por 12, 144, menos 32, y eso es distinto de 0. ¿Listo? Eso significa entonces que la derivada respecto a la segunda variable es invertible. Entonces, gracias al teorema de la función implícita, entonces existe una función g que iría de R2 a R2. Recuerden que esta función f va de R4 a R2 y este 4 es n más m, en este caso es 2 más 2, entonces iría de R2 a R2, de modo que define a v como funciones de xy, es decir, a cada xy le asigna un g de xy dado por u, b. ¿Ok? Es decir, u es g1 de xy y b es g2 de xy. Y se cumple que la derivada de g de xy es menos la inversa de la derivada de u, v de f, multiplicado por la derivada de xy de f. Eso es lo que dice el teorema de la función implícita. Entonces recuerden que la derivada con respecto a la variable dependiente, que es la derivada con respecto a u y v de f, es esta matriz. Entonces sería la inversa de esa, sería menos la inversa de menos 12, menos 4, menos 8, menos 12, multiplicado por la matriz de la derivada de f con respecto a la variable independiente, que es la derivada de f de xy, serían 2x, 2y, 2y y 2 por x más y. Es decir, esta matriz. ¿Está bien? Y ya el resto es hacer operaciones entre matrices. Ahora la inversa nos quedaría 1 sobre el determinante, que sería 144 menos 32, eso es 112, menos 1 sobre 112, por
Entonces aquí invertimos, nos quedaría menos 12, cambiamos de signo, 4, 8, menos 12. Todo eso por 2x, 2y, 2y, 2 por x más y. Y el resto es hacer ese producto matricial ahí, que es menos 1 sobre 112 que multiplica. Se recuerden, fila por columna, nos quedaría menos 24x más 4y y menos 24y más 8 que multiplica a x más y. Y nuevamente acá, eso se obtuvo de multiplicar fila por columna, fila por columna. ¿Está bien? Y eso es igual, entonces ahora sí, menos 1 sobre 112 que multiplica a menos 24x más 4y. Y acá nos quedaría menos 24y, aquí nos daría más 8y, sería menos 16y, entonces sería menos 16y, 8x menos 16y, y la otra sería 16x menos 24y, y acá nos daría menos 24y, 16y menos 24y menos 8y, sería entonces menos 8y menos 8x. ¿Listo? Entonces con eso lo que obtenemos es, recuerden que la derivada de g es de g1 de x, de g1 de y, de g2 de x, de g2 de y, tiene que ser igual a menos 1 sobre 112 que multiplica a menos 24x más 4y, 8x menos 16y, 16x menos 24y y menos 8y menos 8x. ¿Ok? Pero resulta que G1 tiene que ser U y G2 tiene que ser Y, entonces aquí nos quedaría las parciales de U de X, de U de Y, de B de X, de B de Y, sería igual entonces a menos 1 sobre 112 que multiplica a 24x negativo más 4y, 8x menos 16y, 16x menos 24y y menos 8y menos 8x. Revisen los cálculos, probablemente que no tiene nada de raro, he cometido algún error, pero ustedes lo verifican. Entonces, aquí igualamos componente a componente, sería esto igual a esto, sería la derivada de u con respecto a x, multiplicado por menos 1 sobre 112, la de y sería esto igual a esto, y así con todas, ¿no? De b de x igualo con esto, y de b de y igualo con esto, y todo multiplicado por menos 1 sobre 112. ¿Ok? Bueno, y esa es la solución al ejercicio que teníamos planteado, y eso era lo que les quería mostrar acerca del teorema de la función implícita en este ejercicio. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.